Hola a todos, en los vídeos anteriores estuvimos viendo el teorema de Tales, así que vamos a empezar este vídeo resumiendo un poco lo que nos dice este teorema tan importante en la historia de las matemáticas. Vale, lo primero y más importante es que el teorema de Tales nos habla de unas rectas que están en una posición concreta, ¿vale? Sobre todo es muy importante tener tres rectas o más rectas que sean paralelas, ¿vale? Y luego otras dos rectas que se corten. Solo si estas tres rectas son paralelas podremos aplicar el teorema de Tales. Y luego, al fin y al cabo, lo que nos dice el teorema de Tales es que los segmentos que se forman al hacer esta construcción geométrica son proporcionales. Y puesto que son proporcionales, podemos escribir proporciones con las longitudes de sus lados, pues como estas que hay aquí. De manera que si yo conozco tres datos y quiero calcular la longitud de uno de ellos, de uno de los segmentos, pues solo tengo que aplicar la proporción, en otras palabras, hacer una regla de tres. ¿Vale? Bien, esto ya lo hemos hecho, ya lo hemos trabajado. Y lo que vamos a hacer en este vídeo es aplicar tanto el teorema de Tales como lo que hemos visto sobre figuras semejantes, pero unas figuras mucho más simples como son los triángulos. Vamos a hablar de triángulos semejantes. También vamos a hablar en particular de triángulos semejantes porque son los más fáciles de aplicar a la realidad. ¿Vale? Entonces, en este vídeo lo que vamos a ver es un poco hablar en concreto de qué ocurre con los triángulos semejantes, qué condiciones pueden cumplir para ser semejantes y luego cómo se puede aplicar a la realidad para calcular ciertas longitudes, alturas y, bueno, y cosas así. Bien, pues vamos a hablar de triángulos semejantes. Evidentemente, como cualquier otra figura, cualquier otra pareja de figuras semejantes, dos triángulos semejantes cumplen que sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados son proporcionales. Y si yo divido el lado de uno entre el lado correspondiente del otro, me da una razón de semejanza, como cualquier otra figura. ¿De acuerdo? Vale, pero al ser una figura tan simple, solo tenemos tres lados y tres ángulos, resulta que si a mí nadie me dice que dos triángulos son semejantes, yo puedo deducir que lo son sin tener que comprobar todo esto. Es decir, en concreto en los triángulos, yo no necesito estar seguro de que sus ángulos son iguales y todos sus lados son proporcionales. Me puedo quedar solo con alguna de esas. Con que yo compruebe alguna de estas cosas, entonces sé seguro que van a ser semejantes. Por ejemplo, en cuanto yo pueda probar de alguna manera que los ángulos de dos triángulos son iguales, entonces seguro que son semejantes. ¿Vale? Eso es así, porque al tener solo tres lados, no hay ninguna posibilidad de que teniendo los ángulos iguales, los lados no sean proporcionales, porque si no, no encajarían los lados de los triángulos. ¿Entiendes? Luego, otra forma de... Bueno, antes de eso, estoy hablando de los triángulos, pero también sabemos que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. Por lo tanto, no necesito ni siquiera comprobar que los tres ángulos son iguales. Me basta con comprobar que dos de los ángulos son iguales. Si yo soy capaz de comprobar que tengo dos parejas de ángulos correspondientes iguales en dos triángulos, estoy seguro que el tercero también será igual y en consiguiente estoy seguro de que son semejantes. ¿De acuerdo? ¿Para qué me sirve esto? Pues en el momento en que yo demuestro que son semejantes, puedo aplicar que sus lados son proporcionales y calcular las distancias que yo necesite. ¿Vale? Bien, en realidad también podrías hacerlo al revés. Si yo soy capaz de demostrar o me dan esa información que los lados de dos triángulos son proporcionales, entonces no tendría que comprobar los ángulos. Seguro que son semejantes. Por la misma razón que antes, porque si los lados son proporcionales van a encajar de la misma manera y seguro que sus ángulos son iguales. ¿Vale? Bien, pues vamos a seguir hablando de semejanza de triángulos. En concreto, vamos a hablar de lo que se llama triángulos puestos en posición de Tales, que no es otra cosa que esto que estáis viendo aquí. ¿Vale? Fijaros como aquí tenemos dos triángulos, uno pequeño que sería formado por los vértices O, A, B y otro más grande que sería el formado por los vértices O, A', B'. Fijaros que un triángulo está dentro del otro.
¿vale? Pues cuando veáis algo así, tenéis que saber que esto se le llama triángulo en posición de tales. Y la definición de esta posición es la siguiente. Los triángulos están en posición de tales cuando tienen un ángulo en común, como este de aquí, y los lados opuestos a ese ángulo en común, como este y este, son lados paralelos. Cuando eso ocurre, decimos que están en posición de tales. ¿Y por qué se dice eso? Pues muy sencillo. Basta con que alarguemos estos lados de estos triángulos de esta manera para darnos cuenta que en realidad esto no es otra cosa que el teorema de Tales. ¿Veis? Tenemos dos rectas que se cortan, tenemos dos rectas paralelas. Y el teorema de Tales ya nos está diciendo que los lados, los segmentos que se forman aquí, que en realidad son los lados de los triángulos, son proporcionales. ¿Veis? Por eso se le llama triángulo en posición de Tales, ¿vale? Pero además, aparte de esto, son triángulos que es muy fácil de ver que son semejantes, puesto que si tienen un ángulo en común y los lados opuestos son paralelos, es seguro que estos ángulos también van a ser iguales. Es decir, cuando yo tengo dos triángulos puestos en posición de Tales, estoy seguro de que sus ángulos son iguales. Y si sus ángulos son iguales, seguro que son semejantes. Y en consecuencia, sus lados son proporcionales. ¿Vale? Pues la idea de triángulos semejantes es la que está detrás de muchas aplicaciones a problemas relacionados con la realidad, ¿vale? Que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver un par de ejemplos en cómo podemos usar tanto la semejanza del triángulo en general como los triángulos en posición de tales para calcular, en concreto vamos a hacer dos ejemplos para calcular altura inaccesible, es decir, altura que de otra manera no podríamos medir, que es imposible medir directamente. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos allá. Aquí tenemos el primer ejemplo, que no es otro que la historia de cómo Tales midió una de las grandes pirámides de Egipto. Tenéis que saber que Tales estuvo una temporada en Egipto estudiando geometría y se cuenta que fue capaz de medir la altura de la Gran Pirámide de Giza usando triángulos semejantes. Esto fue hace más de 2000 años. Esto para que os deis cuenta que simplemente usando triángulos semejantes se puede hacer medidas como esta sin necesitar nada de la tecnología que tenemos hoy en día, ¿vale? Pero ¿cómo lo hizo? Pues mirad, la idea de Tales fue la siguiente. Tales se colocó cerca de la pirámide y iba con una estaca, ¿veis? Podéis ver ahí el dibujo que iba con una estaca, con un palo largo. Entonces, Tales dedujo lo siguiente, y es que los rayos del Sol van en paralelo hacia la Tierra. De manera que, si consideramos un palo puesto en forma perpendicular sobre el suelo y la sombra que forman, resulta que hacen un triángulo. Pero ese triángulo será semejante a cualquier otro que esté formado de la misma manera, es decir, con la altura de cualquier figura, de cualquier cosa, y su sombra. Entonces, estáis viendo aquí estos dos triángulos, ¿vale? Pues, ¿qué necesitamos saber de estos dos triángulos? Pues necesitamos saber que son semejantes, pero eso es muy fácil de ver, porque como he dicho antes, no necesito medir todos los lados y ver que son proporcionales. Por ejemplo, me basta con ver que tienen dos ángulos iguales, dos parejas de ángulos iguales. Pero esto es muy sencillo, porque si los rayos del Sol son paralelos y van contra el suelo, es seguro que estos ángulos de aquí, estos ángulos pequeños de aquí, son iguales. Además, puesto que la altura se mide siempre perpendicular al suelo, aquí tenemos un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, pero aquí tenemos otro ángulo recto. Por lo tanto, estamos viendo que tenemos dos parejas de ángulos iguales. En consecuencia, el tercero también tiene que ser igual y por lo tanto, por lo que hemos comentado antes, estamos seguros de que estos dos triángulos son semejantes. ¿Vale? Y puesto que son semejantes, yo puedo establecer una proporción entre las alturas y las sombras, porque son lados proporcionales. ¿Bien? Bien, vamos a suponer que tenemos los siguientes datos. Vamos a suponer que Tales se puso a medir y en el mismo momento del día, con una estaca
que medía 6 pies de alto, ¿vale? Es lo que hemos llamado X2, sería la altura de la estaca. También midió la sombra de la pirámide, que lo tenemos aquí como I sub 1, sería esto de aquí, la sombra de la pirámide eran 800 pies, y midió la sombra de la estaca, que eran 10 pies, ¿vale? Es muy importante que la medición se realiza exactamente en el mismo momento, porque claro, el sol se mueve, y para considerar que los rayos del sol son paralelos, necesitamos que las medidas se tomen exactamente en el mismo momento del día, ¿vale? Bien, pues puesto que tengo todas estas medidas y ya sé que los lados son proporcionales, pues puedo escribir la siguiente proporción, en la que tengo que la altura de la pirámide sobre la altura de la estaca es igual que la sombra de la pirámide sobre la sombra de la estaca. ¿De acuerdo? Pues solo tenemos que sustituir los datos que conocemos y vemos que tenemos pues una regla de 3 que puedo calcular con productos cruzados. El valor que se cruza con la incógnita es el que va a pasar dividiendo. Así que calcularemos la altura de la pirámide multiplicando 6 por 800 entre 10. Y eso da 480 pies. ¿Veis? Pues fijaros qué forma más sencilla de calcular algo que podría parecer mucho más complicado. ¿Vale? Tan simple como aplicar la semejanza del triángulo. Bien, vamos a ver otro ejemplo. En este caso es algo parecido, pero un poco distinto. Fijaros, de nuevo tenemos a una persona aquí que quiere medir la altura de algo muy grande. Por ejemplo, la altura de una antena de teléfonos móviles, ¿vale? Como esta que tenéis aquí. Y de nuevo vamos a jugar con la altura y la sombra. Lo que pasa que en lugar de hacer las medidas por separado, lo que hace es lo siguiente, es colocarse, dijéramos, dentro de la sombra de la antena, pero haciendo que coincida exactamente el final de su sombra con el final de la antena. De esta manera se formaría este triángulo que estáis viendo aquí, ¿vale? Y si os fijáis, de nuevo, igual que pasaba con Tales, esta persona con su sombra forma un triángulo pequeño y la antena con su sombra forma un triángulo más grande. ¿Qué pasa en esta situación? Pues que además al colocarse de esta manera exactamente, lo que estamos viendo directamente es que tenemos dos triángulos en posición de tales. Y puesto que están en posición de tales, sabemos seguro que son triángulos semejantes. Y como consecuencia, sabemos seguro que los lados de estos triángulos son proporcionales. Así que si conocemos la altura de la persona y lo que mide su sombra en ese mismo momento, conocemos la longitud de la sombra de la antena, entonces con estos tres datos puedo calcular el cuarto, que sería la altura de la antena. Bien, pues de nuevo escribimos la proporción. La altura de la antena sobre la altura de la persona tiene que ser igual que la sombra de la antena sobre la sombra de la persona. ¿Vale? Producto cruzado, H, como cruza con 6, pues el 6 pasa dividiendo y nos sale que la antena tiene una altura de 18 metros. ¿Vale? Bueno, pues ya habéis visto un par de ejemplos. Uno hablando simplemente en general de triángulos semejantes y este segundo en el que seguimos trabajando con triángulos semejantes, pero en particular trabajamos con triángulos en posición de tal. Al final la idea es la misma. Yo tengo que demostrar que tengo triángulos semejantes para poder usar que sus lados son proporcionales y poder calcular la distancia que me falta. ¿Vale? Bien, podéis ver más datos en GeoGebra. Os voy a dejar en la descripción del vídeo, os voy a dejar el enlace a una página de GeoGebra en la que vais a ver unos cuantos ejemplos. Hay ejemplos como estos, incluido el de Tales, también lo podéis ver, pero incluso mejor, como lo habéis visto aquí, porque, porque son escenas que podéis mover, ¿vale? Entonces, este y otros ejemplos de cómo se pueden medir ciertas distancias de manera indirecta usando la semejanza de triángulos. Entonces, os lo recomiendo, es bastante interesante, sobre todo por el tema ese que podéis
mover los elementos y podéis ver varios ejemplos sobre la misma idea. ¿Vale? Bueno, pues con esto hemos terminado este vídeo.